Para cerrar, tendremos una disertación llamada Documentos Especiales. El profesor Gumaro Damián Cervantes, que nos acompañará con esta temática de documentos especiales, es docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, EBAM del Instituto Politécnico Nacional, IPIN de México. Es licenciado en Archivonomía por la misma institución. Ha impartido diversas asignaturas de los planes de estudio 1992, 1998, 2000 y 2019, que es vigente. Es asesor de tesis y jurado en exámenes profesionales, además de colaborar en otras tareas académicas dentro de la escuela y miembro del Consejo Técnico Consultivo Escolar en más de una ocasión. Su colaboración en archivos data desde 1993, iniciándose como analista en la empresa de servicios archivísticos denominada Asesores Especializados en Archivonomía y posteriormente ejerciendo como profesionista independiente en el ámbito de la organización de archivos, así como en la capacitación en diversas organizaciones. Además, ha tenido participación como ponente en varios encuentros de archivistas de la ENBA en las quinta y octava jornadas de Reinaes, así como en el séptimo Encuentro Nacional de Fototecas, entre otros. Profesor, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Me voy a permitir compartir pantalla. Y bueno, antes que nada quiero agradecer de manera particular al maestro Víctor Hugo Arévalo, de quien nació la idea de invitarme, a la maestra Susana Diego Santos, quien fue el enlace para contactarme. Muchas gracias, Susi. Y al coordinador general de este tercer Congreso Archivístico de las Américas, el colega archivista Leandro Burcharchuk. Muchas gracias. Y en general a todos aquellos que participaron en la organización, en la logística, en la parte académica, para que se llevara a cabo este evento. Bien, esta plática tiene un enfoque meramente teórico y se llama Documentos Especiales. Tratamos de que se enfoque como parte del cuerpo teórico de la archivística. Bien, de entrada partimos de que la archivística es una ciencia. Ya los autores diversos han disertado ampliamente sobre cómo ven esta disciplina, cómo la consideran, y bueno, a manera de síntesis, retomamos lo que expresa Carrera Estampa, que esta disciplina, esta disciplina es la ciencia que trata de los archivos, así para concretizar. Y bueno, considerando que es una ciencia, toda ciencia pues se compone de un cuerpo teórico. La archivística no está exenta de ello. La forman sus principios, teorías, modelos y todos los métodos utilizados en su investigación. Y para que esto pueda llevarse a cabo, para que se pueda desarrollar este cuerpo teórico, pues se necesita de un lenguaje técnico. Un lenguaje técnico se va a conformar por todo el vocabulario, los términos, las expresiones en un idioma que son propios de un campo profesional o científico. De ahí que tengamos diferentes términos muy propios de nuestra disciplina, como archivo, fondo, inventario, mismos que tienen un significado muy preciso para todos los que hablamos esta lengua castellana. Y que puede haber en algunos términos ciertas variaciones geográficas. Por ejemplo, lo que aquí en México se denomina como catálogo de disposición documental, en Colombia se llama tablas de retención documental. Couture y Rousseau lo manejan en su obra como calendario de conservación, o por su parte el doctor Cruz Mundet los denomina cuadros de expurgo, ¿no? Son diferentes términos. Sin embargo, el concepto es el mismo. No hay equivocación, no hay falla, no hay error al momento de saber a qué nos referimos con este instrumento. Y llegamos pues a nuestro tema, documentos especiales. Es un término que pues va a estar integrado a este lenguaje técnico, a este lenguaje especializado de nuestra disciplina.
y que pues debería tener un significado, un concepto concreto, que bueno, actualmente ya es difícil que haya diversas percepciones del término. Sin embargo, pues a partir de toda la evolución de la literatura archivística, de la archivística a través de su literatura, pues no siempre se ha tenido un concepto tan claro, incluso en algunos casos tal vez todavía no termine de aterrizarse, ¿no? El concepto lo podemos encontrar en la literatura desde dos puntos de vista. Uno, cuando se le define como una unidad documental simple, es el caso de el término soportes especiales, documentos no textuales, documentos especiales, o cuando se le encuentra en la literatura como parte de una agrupación documental, es decir, formando un conjunto de documentos y que puede identificarse como archivos especiales, colecciones especiales, archivos audiovisuales, secciones facticias, series facticias, acervos especiales. Estos términos los podemos encontrar en diversas obras de nuestra disciplina, y ha ido evolucionando el término. En el caso de la EMBA, por ejemplo, desde el plan de 1975 había una materia que se llamaba archivos especiales. Se daba en 2 semestres y lo integraban temas como archivos fotográficos, fonotecas, filmotecas, pero también había temas como archivos eclesiásticos y archivos clínicos. Con la evolución de los planes de estudio, actualmente solo se abarcan archivos fotográficos, sonoros y audiovisuales de manera principal, y se da en un semestre. Bien, cuando hay una ambigüedad en los significados, obviamente eso le resta solidez al cuerpo teórico de la disciplina, lo que va a desembocar en una dificultad en la comunicación, en problemas en la comunicación. Por ejemplo, si no tenemos claro el significado e incluimos en el concepto archivos como eclesiásticos o clínicos, que es lo que comentaba hace un momento, pues no se están dejando claros los argumentos que nos van a permitir definir este concepto. Y además se presta para confusiones que llegan a lo práctico. Seguramente algunos de nosotros hemos escuchado el término documentalista sonoro. Hay colegas que se asumen como documentalistas sonoros o como sintotecarios, etcétera, y que se asumen así al margen de otra disciplina, sea la archivística o sea la bibliotecología o biblioteconomía, cuando de alguna manera los documentos especiales, pues por sus características y naturaleza, van a terminar cayendo en la naturaleza del tratamiento que se le da dentro de la archivística, cuando son documentos de archivos, o más en la lógica de la metodología del bibliotecario. Bien, ok, un concepto de documentos especiales, insisto, hay muchos. Aquí en la diapositiva, en la presentación, incluimos 3, 2 que lo definen como unidad documental simple, que es el caso del doctor Cruz Mundet y de Juana Molina Nortes y Victoria Leiva Palma. Vamos a leer únicamente el de Leiva Palma y Molina Nortes, que nos dicen que los documentos considerados especiales son aquellos que presentan un formato y soporte diferente a los documentos textuales en papel. Es un ejemplo, y un ejemplo de una definición que lo abarca como conjunto documental. Retomamos el del Diccionario de Terminología Archivística del AGN de Colombia. Este concepto en la primera parte es muy semejante, aunque ya lo define en términos prácticos, enfocándolo a una sección de un archivo histórico. Se va a acercar mucho al concepto de Molina Nortes, pero al final dice que también pueden caracterizarse por ser una sección que guarda documentos de uno o muy pocos tipos documentales, de uno o pocos temas, perdón, en soporte convencional. Es decir, incluye todavía documentos textuales en soporte papel. Entonces, pues tenemos que tratar de acotar la definición y revisando diversas fuentes,
pues tenemos conceptos centrados, algunos en el soporte. La gran mayoría se centraba en el soporte, en decir es un soporte especial, es un soporte diferente al papel. Pero también hay algunos conceptos que se centran en el lenguaje empleado para transmitir la información, sea imagen, sea audio, sea video. Algunos más que definirlo, lo dan a entender con base en una ejemplificación de clases documentales, como es el caso del concepto de Cruz Mundet, en donde pues señala documentos como fotografías, como documentos sonoros, etcétera. Y algunos consideran documentación sustantiva relevante o de determinados tipos documentales, que sería este ejemplo del diccionario que acabamos de mencionar, que sería el ejemplo que manejaba la misma EMBA en sus viejos planes de estudios. Incluso hay un autor ya bastante añejo, Italo Baldini, en su obra El archivo en la empresa moderna, que tiene un capítulo dedicado a archivos especiales y que no tiene nada que ver con el tema que manejamos. Se enfoca a documentación que es relevante para la empresa, documentación financiera, etcétera, ¿no? Y hay otros conceptos que consideran tanto el soporte como el lenguaje empleado para transmitir la información. Y hay algunos que incluyen dentro de estos a los legibles a máquina e informáticos. Sobre estos últimos vamos a retomar una idea más adelante. Bien, entonces, lo que tendríamos que considerar para delimitar el término y el concepto, en primer lugar, pues es considerar a la unidad documental en forma completa, no centrarnos únicamente en el soporte o únicamente en el contenido, porque el documento es una unidad indivisible de soporte y contenido informativo. Y en este caso podemos encontrar documentos que pueden ser especiales, ya sea por su soporte o por su contenido o por ambas. Bien, generalmente se le encuentra a esta idea en una contraposición a los documentos tradicionales o convencionales, es decir, aquellos documentos textuales en soporte papel. Y para ir centrando en dónde se encuentra la idea básica para poder definir y para poder conceptualizar esta idea, pues tendríamos que irnos a los caracteres internos y externos que plantea Schellenberg en su obra Los archivos modernos, no es cierto, falso, en su libro Técnicas descriptivas de archivo, tiene un capítulo denominado Caracteres internos y externos del documento, que va a ser una idea que van a retomar otros autores posteriormente. En este caso, los internos se van a referir a las cualidades de contenido informativo de los documentos y los externos a las cualidades físicas del documento. Nos interesa la parte de las cualidades físicas. Entonces, dentro de los caracteres externos, menciona tipo, clase, formato, cantidad y forma. Schellenberg no menciona soporte, sin embargo, otros autores como Mundet, como Heredia, incluyen la idea del soporte cuando hablan de los caracteres externos. Y es relevante la parte del soporte en su vínculo esencial con el formato del documento. Cuando Schellenberg habla del tipo, habla al mismo tiempo de la clase. No va a definir de una manera amplia y específica la clase, sino que nos va a dar a entender a qué se refiere con la clase cuando dice que hay muchos tipos documentales dentro de las diversas clases, y entre paréntesis pone textuales, cartográficas, audiovisuales, de documentos. Entonces, a partir de ahí también en otras obras posteriormente, cuando se habla de las clases documentales, se menciona que tenemos clases textuales en imagen, sonoros, audiovisuales y algunos meten informáticos. Lo pongo entre interrogantes por la idea con la que vamos a cerrar esta breve charla. Con base en ello, aunque puede haber más elementos para poder llegar al concepto, pues nos vamos por la idea de que los documentos especiales son aquellos que presentan una o ambas de las siguientes características. A, el lenguaje que emplean para transmitir la información es distinto al textual.
pudiendo ser iconográfico, sonoro o audiovisual. Y B, el soporte en que se presentan es distinto al papel, o aún siendo de tal material, su formato varía a los que usualmente se encuentran en los archivos, exigiendo condiciones particulares para su instalación. Porque pues tenemos planos, tenemos mapas que tienen dimensiones voluminosas, muy diferentes a las que habitualmente manejamos en los archivos, y obviamente requieren de condiciones particulares para su instalación y conservación por precisamente su naturaleza física. Bien, esta noción de documentos especiales pues ha ido ganando terreno. La idea de los documentos especiales como tal, de que requieren un tratamiento particular, se presenta en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos dentro de nuestra disciplina. De entrada en planes de estudio de universidades, obviamente hablo por mi institución, pero también en la Universidad de San Luis Potosí en México, la licenciatura en Gestión Documental y Archivística lleva una materia que se llama Organización de Acervos Especiales. La UNAM en su licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental lleva un par de materias que, si bien por lo menos en el nombre de la materia no lo maneja como de documentos especiales, sí se refiere a estos. Documentos iconográficos es una, y la otra, documentos sonoros y audiovisuales. Y en la Universidad Católica Sede Sapientiae del Perú también se maneja una asignatura relacionada con la gestión de documentos audiovisuales y gráficos y con la conservación de documentos no tradicionales. Y bueno, esto es un ejemplo, grosso modo, porque en una investigación con mayor profundidad seguramente encontraríamos que más instituciones dentro de sus planes de estudio están considerando estas clases documentales. Obviamente, en consecuencia, hay trabajos recepcionales que abordan estos trabajos, ya sea fotografías, ya sea mapas, planos, etcétera. En la misma EMBA encontré también algunos trabajos de la Universidad de Guayaquil, del Ecuador, con estas temáticas, y seguramente, insisto, de otras universidades también. Hay manuales de descripción ya enfocadas y centradas desde la perspectiva archivística. Uno que me parece muy interesante es el Manual de Descripción de Documentos Especiales de Archivo de la Diputación Provisional de Alicante. Me parece relevante este manual porque plantea normas para la descripción de cada clase documental en sus diferentes niveles de descripción. Además de que toma como eje de estructura la norma ISAT-G, cosa que es relevante, porque aquí en México tenemos algunas normas ya enfocadas a estas clases documentales, pero que carecen de esta visión archivística. Tenemos un par de normas sobre la catalogación de fotografías, una del Sistema Nacional de Fototecas, y que pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y otra una norma oficial mexicana que se generan a partir de la Secretaría de Economía para documentos fotográficos, otra para sonoros, otra para audiovisuales, pero sí tienen este detalle que se pierde la visión de conjunto que deben de tener los documentos de archivo. También me encontré otro manual que se llama Normas para la Descripción de Documentos Especiales del 2018 del Archivo Nacional de Costa Rica, que también aborda esta descripción de documentos, y de hecho en el título estas normas llevan el término documentos especiales, además de que obviamente hay otras normas particulares, no en lo general, sino enfocadas a una clase documental en particular, sean fotos, sean audios, sean videos, etcétera. Y también en algunos documentos o lugares de manera oficial se emplea este término. Que bueno, el que resalto es dentro del programa de gestión documental que deben de llevar en Colombia de acuerdo a su normatividad, llevan programas específicos, y un programa específico es precisamente el de documentos especiales, ¿no? Entonces es relevante cómo esto pues va siendo ya parte de nuestra disciplina de una manera clara. Bien, y obviamente de estas clases documentales, de estas clases de documentos especiales,
pues derivan ciertos tipos de archivos, determinados tipos de archivos. Por parte de los documentos gráficos, iconográficos o en imagen, pues obviamente tenemos los archivos fotográficos o fototecas, tenemos planotecas, mapotecas, archivos dactiloscópicos u otros que podría haber, ¿no? Por la parte de documentos sonoros, tenemos archivos sonoros o archivos fonográficos, fonotecas. Por la parte de documentos audiovisuales, archivos audiovisuales, filmotecas, cinetecas, videotecas, y sobre cada uno de estos, de manera particular, obviamente se pueden desatar debates, discusiones sobre los mismos términos, que bueno, por cuestiones de tiempo y extensión, pues no me puedo detener a comentar más al respecto. Y en un inicio, obviamente, los documentos, con esta lógica del concepto que manejamos, los documentos, aunque fueran textuales y estuvieran en un soporte que no fuera convencional, se estarían considerando como especiales. Un caso, pues el microfilm. De hecho, el microfilm era uno de los temas que se llevaba en las materias de acervos especiales dentro de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Y cuando empezó el boom de la digitalización, estos archivos analógicos que empezaron a digitalizarse, pues igual el soporte era diferente al papel, aunque obviamente en su origen estos eran copias. Y ahí tendríamos esta idea de que, bueno, entonces estos documentos textuales en soporte no convencional tendríamos que considerarlos como especiales, pero ahí es donde viene un nuevo dilema que nos despierta, que nos lleva esta actualidad tecnológica. Actualmente tenemos documentos digitales no solamente no solamente textuales, sino también gráficos, sonoros y audiovisuales. También en estos archivos fotográficos, en estos archivos fonográficos, en estas filmotecas o videotecas, se han dado a la tarea de digitalizar. La Filmoteca de la UNAM, la Cineteca Nacional aquí en México, la Fonoteca Nacional también aquí en México, se han dado a la tarea de digitalizar sus acervos. Tenemos entonces que documentación analógica se ha digitalizado. Son copias, ¿no? Pero y seguimos teniendo lo analógico ahí y ahí va a estar mientras el tiempo permita que permanezcan. Pero tenemos actualmente documentos producidos digitales desde su origen, tanto textuales, gráficos, sonoros y audiovisuales. Entonces eso nos lleva a un nuevo dilema, a un nuevo replanteamiento de esta idea de los documentos especiales. ¿Hasta dónde seguirá siendo válido el término documentos especiales? ¿Hasta dónde será necesario reconceptualizar el término? Porque, insisto, hoy día, pues la producción, obviamente, de documentos textuales en papel todavía es abundante, aunque ya vaya ganando espacio los documentos digitales que desde su origen pues nacen en este ambiente. La parte de documentos gráficos, particularmente fotografía, sonoros y video, audiovisuales, imagen en movimiento, pues obviamente no he hecho un estudio delimitado y preciso, pero podría afirmar que el 99% ya todo se genera digital, ¿no? Y muchos que siguen haciendo analógico es más por este amor a lo analógico, pero prácticamente la gran mayoría de información se va generando en su origen en formatos digitales. Entonces tenemos documentos especiales analógicos y documentos especiales digitales. Lo que hacía especiales a los analógicos era que necesitaban cierto tratamiento particular en su procesamiento archivístico. Las áreas principales que requerían un tratamiento particular era la parte de la instalación y ordenación por las cualidades físicas de forma, de formato, de soporte. Era necesario adecuar el mobiliario, la disposición de acuerdo a esas cualidades físicas. La parte de la descripción era por las cualidades de contenido informativo, lo que comentaba en relación a estos manuales de descripción que se enfocan a las características particulares de contenido informativo, ya sea de fotografías, de materiales sonoros, de documentos audiovisuales. Entonces, es otro elemento, o la parte de la conservación, que por la naturaleza muchas veces bastante frágil, bastante endeble, las características de conservación pues debían de ser o deben de ser todavía particulares.
Esto en los documentos especiales analógicos, pero en los documentos especiales digitales, ya lo único que persiste como una variante, como una particularidad, es la descripción, porque obviamente el contenido informativo, pues, sigue teniendo estas cualidades, ya sea hablando de una fotografía, un mapa, un plano, un documento visual, audiovisual. Pero en la parte de conservación, en la parte de instalación, ordenación, pues ya no existe esa dificultad. Todo está en digital y todo va a tener los mismos parámetros de conservación, que pues nos lleva a estos dilemas de permanencia de los documentos digitales que pues se planteaban en la conferencia magistral de inauguración de este tercer congreso. Entonces, básicamente hasta aquí estaríamos dejando esta plática para no extendernos más. Fue larga la jornada y seguramente estamos todos algo cansados, y más que llegar a una conclusión final es dejar el punto a debate abierto, a reflexión, a dar respuestas no en una idea de lo que creo, de lo que pienso, sino en ideas argumentadas, en ideas fundamentadas que nos permitan tener un cuerpo teórico archivístico sólido y que nos permita ir creciendo como disciplina. Muchas gracias por su atención. Es todo de mi parte. Doctor Damián, muchas gracias a usted por cerrar este segundo día del tercer Congreso Archivístico de las Américas. Definitivamente han sido 2 días maravillosos, llenos de conocimientos, de muchas experiencias, así que a todos los conferencistas les agradecemos su tiempo, su generosidad con su conocimiento, también al equipo organizador, por supuesto, y a los que nos acompañan del otro lado, quienes han estado siguiendo todas estas jornadas, de verdad que muchas gracias por su tiempo. De igual manera, agradecimiento a la Red Rita de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que nos han realizado un apoyo muy importante a nivel técnico, así como a todo el equipo organizador, como lo mencionaba anteriormente. Los esperamos mañana en el último día del tercer Congreso Archivístico de las Américas. Esperamos contar con su presencia en esa tercera y última jornada. Para todos que acaban de tener una feliz tarde o feliz noche. Que estén muy bien.